Aleluya. Sea bendito el nombre de Dios. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, hermano. Traemos un tema ahora que se llama reflejando la santidad de Dios. Reflejando la santidad de Dios. ¿Cómo reflejas tú la santidad de Dios en tu vida? Veamos cómo es este tema. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Aleluya, bendito Dios. Y hemos visto base bíblica, hermano, en Éxodo capítulo 34, verso 27 al 35. Aleluya. Sean bienvenidos a este canal. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en todas las palabras del pacto los 10, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Escribió en tablas las palabras del pacto, que fueron los 10 mandamientos. Bien, dice el verso 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Oye, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Dios puede mandarte a alguien para decirte lo conducente a su voluntad, lo que conviene, porque Dios nos habla provechosamente. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Bien. Notemos, hermano, que Moisés, al hablar con Dios, esa luz que irradia la presencia de Dios, se reflejó en el rostro de Moisés, ¿sí? Y si bien era tal el reflejo que tenía, que su rostro resplandecía cuando hubo hablado con Dios. ¿Qué estaba pasando ahí? Moisés estaba reflejando la santidad de Dios. Dios es luz. Vamos a ver después cómo es que también tú puedes tener esa luz, la luz de Dios, en la conducta. Lo vamos a ver al final. Pero quiero que te quedes hasta el final, para que sepas cómo debes de conducirte delante de Dios, cómo debemos conducirnos delante de Dios. Bien, vemos que la presencia de Dios es grande, maravillosamente grande, ¿sí? ¿Quieres tener esa luz? Bien, vamos adelante. Veamos el libro de Jueces, hermano. El libro de los Jueces, en el capítulo 5, en el verso 31. Dice, hablando de los enemigos de Dios, Jueces aquí, al cántico de Débora y de Barak, dice: así perezcan todos sus enemigos, porque es largo el asunto.
Pero dice lo más central aquí, dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, más los que te aman, oye, más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Tú amas a Dios? Mira lo que pasa, mira el deseo. Es que esto fue inspirado por el Espíritu de Dios para que estuviera aquí y para que tú tengas confianza y fe en Dios. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Te suena algo familiar? Conforme al texto que leímos primeramente, no podían ver a Moisés por el resplandor tremendo que había en su rostro. Y aquí está comparando, o sea, está deseando que los que aman a Dios sean como cuando sale el sol. ¿Acaso tú puedes ver al sol en el cenit, o sea, cuando está en su máxima altura? No puedes verlo, porque te cegaría, la niña del sol se quedaría así, te quedaría ciego. ¿Sí? El sol cuando sale en su fuerza. Tremendo. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y que todos los enemigos de Jehová se mueran, hermano. Todos los enemigos de Jehová. Y Él los va a hacer trizas. Va a acabar con ellos. Él está soportando con paciencia los vasos de ira que tiene, preparados para su destrucción, para descargar en ellos la ira de Dios, la ira santa de Dios. Ahí está, lo está soportando, todos sus impíos, toda gente que son enemigos de Él, de Dios. Aleluya. Veamos, hermano, ahí en el Salmo 119. Salmo 119. Vamos a ver. ...27... dice así: hazme entender el camino de tus maravillas. Hazme entender el camino de tus maravillas, para que medite en tus maravillas. Aleluya. 119, 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Aleluya. Cuando Dios te hace entender el mandamiento y que tú los medites y medites en las maravillas, hermano, Él nunca te va a avergonzar, porque Él ensanchará tu corazón. Dice el salmista: por el camino de tus mandamientos correré, caminaré. ¿Por qué? Porque hay entendimiento de la voluntad de Dios sobre tu vida. Hay entendimiento de la palabra de Dios en tu vida. Que puede haber gente que quizás no lo entienda, pero Dios nos hace entender para que caminemos en su perfecta voluntad. ¿Sí? Dios quiere que tú reflejes su santidad, que tú reflejes el amor de Dios, que sea Cristo en ti la esperanza de gloria, que Cristo sea formado en ti, que tú seas portador o portadora de la gloria de Dios. Y cuando Cristo esté formado en ti, ya no van a verte solamente a ti, o no van a verte a ti, sino van a ver a Jesús reflejado en ti.
poder y sabiduría de Dios. Hermoso. Mateo, vamos a ver, hermano, Mateo, capítulo 5. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 5. Verso 14 al 16. Mira lo que somos. Mira lo que dice Dios que somos. El Espíritu Santo reveló a Mateo qué somos nosotros. Nosotros somos, dice aquí, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira lo que dice el Señor. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz que vas a alumbrar a los que están ahí, porque tienes el reflejo de la luz de Dios, el reflejo de la santidad de Dios. ¿Sí? Dice que no tienes esa luz y la vas a ocultar debajo de una medida que significa un almud, sino donde la vea la gente, donde la gente vea lo que Dios está haciendo en tu vida. Y dice, y alumbra a todos los que están en donde, en casa. O sea, primero Jerusalén, primero tu casa, y después delante de todos los hombres. ¿Para qué? Para que vean esas buenas obras que Dios está haciendo a través de ti. Y al hacerlo van a glorificar al Padre Celestial. Aleluya. Que tu luz alumbre tu casa. Y después a los demás. Después a los que te conocen, con los que te topas, con los que frecuentas, con los que hablas. Sí, aún sin hablar, sentirán la presencia de Dios en ti y te lo van a confesar y verán una luz, esa luz hermosa de parte de Dios que alumbre tu rostro con alegría, con esperanza, con gozo. ¿Sí? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aleluya. ¿Qué eres entonces, hermano, hermana? Tú eres la luz del mundo. Aleluya. Sigamos adelante. Veamos ahí en el capítulo 6, en el verso 22. Y habla de la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Por qué el ojo? Porque a través de lo que ves, se determina la luz que hay en ti. A través. Es una señal. Es que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Cuántas cosas pecaminosas no se ven o no mira la gente? Los ojos te ayudan para caminar, para saber caminar sin tropezarte, hablando literalmente, físicamente. Pero cuánto pecado no pasa a través de la vista, o sea, viendo las cosas pecaminosas, libros, películas, dígase pornografía, dígase un montón de cosas terribles, hermano. Pero si tú retienes la luz de Dios y te niegas a mirar lo pecaminoso, tu cuerpo está lleno de luz, no a medias, sino lleno de luz. Le dice el 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, ¿quién quiere tinieblas? Queremos ser luz. Y somos luz. Si nuestro ojo es bueno, si miras lo correcto, si miras lo que a Dios le agrada, lo que te edifica, no lo que te hace daño espiritualmente y después físicamente. Bien, veamos, hermano,
adelante en Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, verso 42. Dice así. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿viste bien? Es Pablo y Bernabé están en Antioquía y Psidia. Dice bien. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Había hambre y sed de la palabra de Dios. Querían llenarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios creó en ellos un gozo, una alegría, una hambre de las cosas espirituales, de las cosas hermosas que solamente produce la palabra de Dios. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Es importante que tú y yo perseveremos, hermano. Que perseveremos a pesar de las dificultades que pueda haber. Perseveremos en el Señor. Ya bien. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Aleluya. Casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué pasó? Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. O sea, que contradecían lo que Pablo decía, pero también al contradecir blasfemaban. Mira qué tremendo este grupo de judíos, terribles, ese asunto. Contradecir, hermano, la palabra de Dios. ¿Cuántas personas no contradicen la palabra de Dios? Aquí dice, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor. ¿Qué dice con denuedo? Pero no es valor. Dijeron a ustedes, o sea, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Primero la palabra de Dios es primero al pueblo de Dios, a los judíos, pero no la quisieron, la desecharon. Mas, puesto que la desecháis, no deseches nunca la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es vida. Dice, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Pues que a eso fue llamado Pablo. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mira lo último, bueno, el tema que tenemos ahí. Te he puesto para luz de quién? De los gentiles, de los demás. Porque Dios te puso para luz, con luz, para que prediques a la gente, para que seas para salvación a todo aquel que te escuche, a todo aquel que quiera saber de la vida eterna, de las cosas buenas, de las cosas maravillosas que surgen cuando tú predicas la palabra de Dios, cuando la aceptan, cuando la asimilan, cuando la aman, cuando la hacen. Hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra de Dios. Aleluya. Bien. Sigamos adelante. Efesios. Aleluya. Efesios capítulo 5. Veamos. Verso 5 al 8. Dice, porque sabéis esto. Enseñanza que está en el Espíritu Santo a través de Pablo a los Efesios. A los de Éfeso, ¿verdad? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? No dejes que te engañen con palabrería vana, ¿sí? Porque el que fornica, el que es inmundo, que habla cosas inmundas, aquel que es avaro para con Dios, se compara como idolatría. Ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nadie los engañe con esas palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos, oye, de desobediencia. Hay hijos obedientes, pero también hay hijos desobedientes. Tú sabes en qué posición estás. Nadie te tiene que decir. Aunque si es necesario, Dios te lo va a mandar a decir. Pero aquí tú sabes si estás caminando por el camino de la obediencia o de la desobediencia. Dice aquí, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Éramos tinieblas, hermano, aleluya. Éramos de lo peor. No seamos unas peritas en dulce. No seáis, bueno, pero ahora que estamos regenerados, ya dice, no seáis como ellos, pues, no participes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y recomienda, andad como hijos de luz. O sea, caminen ahora como hijos de luz, porque ya no somos tinieblas. El hermano tinieblas, ahora el hermano de luz. Mas ahora somos luz en el Señor, y como somos luz en el Señor, tenemos que caminar como hijos de luz, hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Pablo sabía, como también los efesios, porque se les predicó eso, con absoluta certeza de que todas las personas, dentro o fuera de la iglesia, que eran inmorales, impuras o avaras, que amaban las cosas más que a Dios, estaban excluidas del reino de Cristo. Esto lo enseñaban con firme convicción los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento. Las personas que cometían tales pecados demostraban que no eran salvas. Hay una demostración, o sea, los pecados de bulto, fornicación, avaricia, idolatría, que no tenían la vida que Dios da y que estaban separadas de la vida eterna. Y qué terrible es eso. Aleluya. Y cuando dice Pablo que nadie los engañe, en ese tiempo había algunos maestros que les decían que no necesitaban temer la ira de Dios contra su inmoralidad. Y puede que haya hoy todavía. Por eso las amonesta para que nadie los engañe, no se deje engañar. Parece que a uno lo puede engañar, parece que a uno lo pueden engañar, de modo que crea que algunas personas inmorales e impuras tienen herencia en el reino de Cristo, sin arrepentirse, que pueden seguir haciendo lo que están haciendo, cosas pecaminosas, y todavía tener la salvación de Cristo, la salvación de Dios, y no. Por eso decir, no los engañen nadie. Hay quienes minimizan el pecado, pero Dios no minimiza ese pecado. Para él lo que es pecado, no un pecado pequeño. Pueden decir o dicen, cuando lo minimizan, que no es grave. De los pecados veniales, algo así. Pero no, pecado es pecado. Aleluya. Bien. Vamos a ver en Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, 12 al 15. Dice así. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hay cosas que Dios hace y que luego no las entiende uno, pero es por un propósito del Señor. ¿Para qué? Aquí dice, para redundar el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, fui encarcelado cuando predicaba la palabra de Dios, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Aleluya. Fíjate bien. Y estábamos viendo que es 1:12. Pero toda la palabra es hermosa, hermano. Aleluya. Algunos sí predican por Cristo, a Cristo por envidia y contienda. Pero qué bueno que prediquen el Señor.
de tal manera que Dios es predicado. Pero mira lo que dice aquí en el verso 12 del capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Notemos, la palabra clave aquí en este verso, del verso 13, es la producción del amor de Dios en tu vida para que quieras hacer aquello que debes hacer por la voluntad buena, por la buena voluntad de Dios. ¿Y qué dice? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, que lo que hagas, hazlo sin que te quejes, sin que haya pleitos, sin murmurar de él o de aquel o de aquel otro. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. El Señor está diciendo, hermano, que hay generación maligna y perversa en ese tiempo, pero ahora también lo hay, es el mismo tiempo. Quizás más, porque lo dice también la Escritura. Aumentará la maldad, vendrán hombres amadores de sí mismos, todas esas cosas que usted ya sabe. En medio, vamos a ver, no desviarnos, y perversa, en medio de la cual, oye, resplandeceis como luminares en el mundo. En medio de esta generación que es maligna y perversa, como la Escritura, tú estás y yo estamos en medio de ella, pero resplandeciendo como luminares en el mundo, como los que tienen luz, como los que están llenos de luz, como los que van a impactar a los que los rodean. Aleluya. Fíjate bien. Jesús y los apóstoles recalcaron que la sociedad está compuesta por una generación maligna y perversa. Las personas del mundo sostienen puntos de vista equivocados, tienen valores torcidos, viven según criterios inmorales y rechazan las normas de la palabra de Dios. Los hijos de Dios deben separarse del mundo y ser irreprensibles, sinceros y sin culpa, a fin de proclamar la gloriosa redención de Cristo a este mundo que está perdido. Aleluya. Resplandece como luminares en el mundo. Esa luz hermosa, maravillosa que vienes reflejando la santidad de Dios, hermano. Aleluya. Veamos 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 4 y 6. Y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. A los que sí están en tinieblas, les va a caer de sorpresa aquel día, hermano. Jesús viene como ladrón en la noche. Alguien dijo, ¿Jesús es un ladrón? No, Jesús no es un ladrón. Un ladrón va a robar lo que no es de él. Pero él viene por lo suyo y no es un ladrón. Dice él, yo vengo y me voy a tomar a mí mismo, porque somos el cuerpo de Cristo. Mas ustedes, hermanos, parafraseando, no están en la oscuridad, no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Nota, todos nosotros, todos vosotros, ¿sí? Sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea que hay hijos de luz y hay hijos de noche, que son de la noche, pues, que son de las tinieblas. Pero tú, que has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, pasas a ser hijos de luz, hija de luz, hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aleluya.
Ah, los creyentes no viven en pecado y rebeldía. Los creyentes no viven en pecado y rebeldía. Nosotros aguardamos el día que precede a la noche y no veremos la noche de ira señalada por Dios. Para los impíos, para los rebeldes, para los que no quieren consagrar su vida al Señor. Aleluya. Nosotros no estamos en tinieblas, hermano. La luz de Cristo ha sido reflejada en nosotros. Somos la luz del mundo. Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan. Aleluya. Capítulo 1. Vamos a ver lo que estamos diciendo al principio. ¿Cómo es que tú puedes caminar en la luz? Porque puede haber un error en creer que estamos en luz y no es de esa manera. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la luz. Capítulo 1, versos 5 y 7 dice, arriba dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Otra vez, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, cualquiera puede decir que tiene comunión con Dios. Y andamos en tinieblas, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si se dice que se tiene comunión con Él, pero caminan en oscuridad, en pecado, eso es una mentira, porque no están practicando la verdad. Dice 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos luz. Otra vez, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos luz. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir? Que si cometes pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Esto significa creer la verdad de Dios como se revela en su palabra y hacer un esfuerzo sincero y sostenido mediante su gracia para seguirla de palabra y obra. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, se refiere a la obra actual de santificación dentro del creyente y a la continua limpieza mediante la sangre de Cristo de los pecados involuntarios. Es probable que Juan no piense aquí en el pecado deliberado contra Dios, puesto que habla de caminar en la luz. Si estás caminando en la luz no vas a pecar deliberadamente. Esa purificación continua les permite a los creyentes la comunión íntima con Dios. Si tú te estás purificando continuamente, esa purificación permite que tú siempre tengas comunión con Dios y que tu oído esté atento a la indicación del Espíritu Santo, a que hagas lo que tienes que hacer, lo que es conducente a la verdad. ¿Sí? Ahí mismo, en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 9 al 11, dice así. Mira lo que estamos diciendo al principio. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Oye, ¿cuántos pueden decir, no, es que yo creo en Jesucristo, es que yo soy convertido, es que yo voy a tal o cual iglesia? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son los frutos que está dando? ¿Cómo habla? ¿Murmura? ¿Se queja? ¿Odia? ¿Tiene falta de perdón? ¿Tiene rencor? ¿Se acuerda de lo que le hicieron en el pasado? Toda tiene algo de contienda en su corazón. Mira bien, aunque él diga que está en luz, si aborrece a su hermano, es que está en tinieblas todavía. No hay luz en él. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Se va a ver si amas a tu hermano o no lo amas. Porque si tú amas a tu hermano, es que estás permaneciendo en la luz.
y nunca vas a tropezar, hermano. Aleluya. Aunque digas que amas a Dios, pero si no amas al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Entonces, va a probarse por la evidencia si tú estás en luz o estás en tinieblas. Pregunto, de acuerdo al tema, ¿estás reflejando la santidad de Dios? ¿O qué es lo que reflejas? ¿Refleja tu conducta ira, enojo, maledicencia? ¿Actitudes pecaminosas, erróneas? ¿Qué es lo que estás reflejando? Hay una nube de testigos alrededor de ti. Aleluya. Considera tu caminar con Dios. Reflejemos la santidad del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y el Espíritu Santo hermoso te guíe a toda verdad y a toda justicia. Dios les bendiga.